Vamos a pasar a un... Ya lo último que hay que terminar. Ya les expliqué cómo funciona el frontend, cómo funciona el backend. Esos son dos roles que tenemos en la industria. Yo sé hacer ahorita prácticamente los dos. Soy más frontend que backend, no llevo tanto tiempo practicando backend. Pero hay diferentes tecnologías que se manejan en la industria. No solamente es desarrollo web, ahorita les expliqué desarrollo web porque es el que más tengo en claro, pero toda aplicación que funcione mediante internet, prácticamente funcionan todas igual. Entonces venimos acá a un mundo mágico. Tenemos la primera parte que es el cliente. Tenemos la parte servidor. Y ahí no les comenté, pero bueno, así tenemos completo el modelo cliente-servidor. Así lo van a encontrar. Que es frontend, backend. Ya hay diferentes tecnologías que se manejan en el frontend. Aquí Lialin presta un poquito de atención porque esto te va a servir un montón. Nosotros ya vimos, ya se los digo como 20 veces, que la web se maneja bajo tres estándares: HTML, CSS y JavaScript. Siempre van juntitas. Esto es para web, porque el navegador entiende esas cosas. Pero ¿qué pasa si no estamos directamente en la web? Si estamos en un sistema operativo como puede ser Android o iOS. Bueno, estos sistemas no van a entender HTML, CSS y JavaScript porque funcionan bajo un esquema diferente. Por dentro reciben todas las instrucciones en bits y bytes diferentes. Las leen diferente, pues. Se procesan diferente. Entonces, se hicieron otros lenguajes de programación para podernos comunicar con esos dispositivos. En lugar de ser estos tres, bueno, en frontend, para Android tenemos dos tecnologías que son Kotlin y Java. Kotlin es un poquito más nuevecito. Java tiene bastantes ofertas laborales y tiene un campo impresionante y puede hacer demasiadas cosas con Java. Es un poquito más robusto, y cuando me refiero a robusto es que el lenguaje es un poquito más complejo en cómo se escribe. Hay lenguajes que ya han hecho muchos esfuerzos para que todo sea un poquito más sencillo para el programador y no rompernos la cabeza. Chihuahua, ¿de dónde viene eso? Bueno, pero si están escuchando un ruidillo por ahí. Bueno, ay. Tenemos para iOS sus propios lenguajes de programación. Es Swift y Objective-C, no sé cómo se pronuncia esta cosa. Este es un poquito más viejito, fue el primero que se diseñó para hacer aplicaciones en iOS. Este es un poquito más nuevo y es el que normalmente ya se está volviendo el estándar. Swift y Kotlin se están volviendo los estándares en desarrollo móvil. Esto es para móviles o para tabletas, donde tengamos un sistema operativo Android y iOS. Pueden ser hasta relojes, depende del dispositivo. Hay otras cosas. iOS y Android. También, bueno, hay dos tipos de desarrollo. Desarrollo que es nativo, que pueden ser estos dos, que funcionan directamente bajo cómo fueron construidos los sistemas operativos. O puede ser un desarrollo híbrido. O sea, tú realmente no lo estás desarrollando para ese dispositivo, pero bajo ciertos mecanismos y programas puedes hacer que corra un código en nuestro dispositivo. Y se hace, por ejemplo, en este caso, si quieres una aplicación multiplataforma iOS y Android para no aprender los dos lenguajes o para no invertir tiempo en los dos lenguajes, lo escribes una sola vez y lo haces a través de una tecnología que se llama React Native, que prácticamente es JavaScript por detrás. Esto de JavaScript por detrás ahorita se los explico, pero es JavaScript. JavaScript está en prácticamente todos lados. Si tú quieres una aplicación de escritorio, como por ejemplo una aplicación en Windows, como lo que tenemos hoy, por ejemplo la aplicación de Discord, la aplicación de Spotify, no sé, la aplicación de Notion, podrías construirla en un lenguaje que se llama Electron, que es lo mismo, JavaScript por detrás. Pero se puede hacer, es como aprender un lenguaje nuevo, una tecnología nueva. Esto pasa para el frontend. ¿Cuál aprender? Pues bueno, depende. No hay un lenguaje de programación mejor o peor. Esta es una discusión que se tiene mucho en la industria. Pero depende de las necesidades de tu proyecto. O sea, puede que sea una aplicación muy robusta y pues necesitas Java, ni modo. Puede ser una que no necesite tanto, pues le metes Kotlin. Hay lenguajes que sirven más rápido para algunas cosas que para otros. Hay una variedad de lenguajes. Realmente esto depende del proyecto. Bueno, vamos a tener la segunda parte, que es la parte del servidor o el código backend. Hay otras tecnologías que puedes aprender. Normalmente yo les recomendaría, si se meten al desarrollo backend, que aprendan un poquito de Linux, porque la mayoría de los servidores que están en internet corren bajo Linux. Para administrar servidores o bueno, computadoras que están en la nube, corren bajo este sistema operativo.
Puedes desarrollar también frontend con Linux. Bueno, tengo Windows, pero manejo como que una pequeña maquinita ahí que vive en mi computadora, que es de Linux. Porque es mucho más sencillo programar ahí, o sea, te ahorra muchos problemas, las instalaciones son mucho más fáciles. Entonces, pues bueno, es otra tecnología que hay que aprender y más que nada si estás en backend. Lo ocupas muchísimo más. Y hay diferentes tipos de lenguajes de programación. Puedes encontrar Python, que es hermoso, bello, lo amo. Algún día voy a aprender Python. Puedes tener JavaScript. Otra vez aquí está JavaScript también para el lado del servidor, pero se llama Node, Node.js. Y entre otros, PHP, Go, Ruby, C++. Estos, por ejemplo, son un poquito más robustos. Java, que está otra vez aquí. Go es parecido a Python en su sintaxis. No me acuerdo decir a Ruby, pero estos compas como que se parecen. Se han copiado entre los lenguajes de programación. Y cada vez salen más lenguajes de programación. O .NET, que es un lenguaje un poquito viejillo, pero que existe y ahí trabajo también. Ahorita, pues, de las tecnologías que más tienen trabajo que estoy viendo es Python. A veces Node. PHP tiene también muchísimo. Pero lo especial de Python es que es relativamente fácil en su sintaxis. Y a lo que me refiero con su sintaxis es con lo siguiente. Todos los lenguajes de programación se parecen, todos. Tienen similitudes en cuanto a qué es una variable, qué es una función, qué es un ciclo. Y son términos de programación para cuando ya andas escribiendo código. Pero todos tienen exactamente las mismas partes. Tienen sus pequeñas diferencias o sus pequeñas variaciones en cómo se escribe. Nada más hay que entender eso, porque cuando tú aprendes un lenguaje de programación, en teoría puedes aprender otro. Es relativamente sencillo cambiar, es como aprender español e inglés. Ya sabes que en un lenguaje hay un verbo, hay pronombres, hay sujetos. Bueno, en lenguajes de programación pasa exactamente igual, nada más que cambia cómo se escriben, cómo se interpretan. Y JavaScript es horrible, JavaScript tiene unas cosas espantosas que... Mira, quiero creer que es porque el lenguaje se desarrolló hace como 20 años. ¿Cuántos años tiene JavaScript? Creo que fue del 95, 96 por ahí que se creó. Entonces, pues poco a poco le han ido agregando cosas y pues con esas cosas pues hacen que sea el lenguaje muy extraño. Es extraño, lo amo y lo odio al mismo tiempo. Y es uno de los lenguajes que hoy en día más aprendo, lo que más te tratan de enseñar. Lo primero que siempre te tratan de enseñar es HTML y CSS. Y ya te meten JavaScript. Entonces, pues prácticamente lo meten de cajón, pero tú puedes empezar con cualquier tipo de lenguaje. Puedes empezar en tecnología backend y después aprender frontend, o frontend y después backend, o puedes aprender los dos al mismo tiempo. Yo personalmente lo que hice fue frontend con estas tres y después me pasé a backend con esta de aquí. Después me voy a pasar a Python, que Python es hermoso. Ahora sí, con lo de la sintaxis, algo rápido para definirles es, por ejemplo, tengo una... como se declaran en JavaScript, así, no sé, no me gustó. Perdón, si no, ahí está. Ahí está. Y voy a poner otro ejemplo por acá que diga esto. Bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? En JavaScript, esto es JS, que se abrevia así. Estoy diciéndole, créame una variable, esto ya es código, que se llame hola y que cuando yo lo utilice diga hola. Eso es lo que hacemos en JavaScript. En Python es un poquito diferente. En Python sería algo así. Tú pones hola, que sea igual a hola. Y Python ya dentro de su sistema ya entiende. Este sujeto quiso escribir una variable que se llama hola y va a decir hola. Hay más variaciones. O sea, esto es nada más de los dos lenguajes que ya más o menos he manejado. Y hay unos lenguajes que tienes que poner var, text, y luego le pones 4, 5 para entender que cuántos caracteres son. De una cosa espantosa, horrible, que son lenguajes más robustos, pero que sirven para ciertas cosas. Lo único que debes entender es que si tú aprendes un lenguaje de programación, pues puedes aprender otro. Y relativamente rápido. Porque son casi lo mismo. Pero sirven para cosas diferentes. Para eso pues tienes que investigar. Para mi proyecto, ¿qué lenguaje serviría más? ¿Qué hace cada tipo de lenguaje? Hay lenguajes más rápidos, hay lenguajes más lentos, hay lenguajes que procesan mejor las peticiones, hay quienes nos facilitan mucho la vida con las peticiones. Depende de cada tipo de lenguaje. Y hay aquí otra cosa. Llamadas, bases de datos. El tercer componente que vimos. Bueno, las bases de datos también tienen sus propios lenguajes. Que es, por ejemplo, SQL y no SQL. Que es un lenguaje de peticiones, para hacer peticiones. Si recuerdan, yo hace rato que quise extraer los datos de usuario, pues bueno, yo le hacía una petición a la base de datos. Y normalmente como se hacen esas peticiones es a través de estos lenguajes, SQL y no SQL.
SQL es como que el estándar que ya se puso hace mucho para hacer peticiones en algunas bases de datos, y nació otro concepto que se llama NoSQL, y no es que sea que no es SQL, sino que es más que SQL, no es solo SQL. Tiene otras funcionalidades y sirve para otro tipo de bases de datos, y cada uno pues, de las bases de datos se maneja con un estándar o con otro normalmente. Y para esto hay otras tecnologías que se aprenden dentro de la industria. Aquí hay más, yo nada más le estoy poniendo las que yo conozco y las que he usado, porque la verdad es que es un desmadre de bases de datos. Yo no me he metido tanto a este campo, pero he manejado estas tres, que es MySQL o MySQL, PostgreSQL y MongoDB. MongoDB es una base no SQL, eso no lo tenemos que saber, pero pues les paso el dato. Ese es SQL y ese es SQL. Nada más hay que aprender cómo hacer peticiones. Hey, base de datos, por favor, mándame los usuarios que solo tengan edad entre 30 y 40 años, que vivan en Ciudad de México, y la base de datos va a regresar exactamente eso si hiciste la petición bien. Es básicamente eso. SQL es un lenguaje muy sencillo y prácticamente funciona así. Por favor, base de datos, mándame los usuarios de esa tabla que tengan entre 30 y 40 años, que vivan en Ciudad de México. Algo así se leen las peticiones. Hay un mundo totalmente complejo y que yo me desesperé con él porque pues es otro rollo. Pero, y es un gran pero. Yo les recomendaría, fuera de que no les interese nada el desarrollo, no, Gabitos, esto es un desmadre, y sí es un desmadre. Pero si les interesa aprender algo, aprenden este. MySQL. Si van a trabajar en oficinas, si van a trabajar, no sé, lo que se llama comúnmente aquí en México como Godín, les recomiendo mucho que aprendan MySQL. ¿Por qué? Digo, el mundo ya está competido y más cosas, pero esta tecnología en particular la he visto que la piden mucho. Aparte de Excel, aprendan Excel. Pero si van a aprender, por ejemplo, una base de datos, aprendan esta. Les va a servir un montón y es relativamente sencillo. Así cuando ya llegan a una oferta laboral, pues bueno, ya tienen la herramienta ya usada, practiquen, úsenla. No necesitan saber un lenguaje de programación para hacer peticiones. La puedes hacer a través de un lenguaje de programación, como lo es cualquiera de estos. Cualquiera de estos puede hacer solicitudes a las bases de datos, o a través de estas tecnologías que son realmente los motores con los que se interpreta la información, cómo se ordena la información. Es algo muy importante que no les mencioné, pero cada una de esas tecnologías acomoda la información de una manera diferente y lee peticiones o hace peticiones de una manera diferente, pero son muy parecidas. Pero es importante, aprendan MySQL. Aprendan MySQL, de verdad, es una maravilla. Bueno, ya que tenemos el esquema completo acá de tecnologías, vamos a pasar a un concepto más que no les expliqué.